tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en Desde el Living, haciendo el programa en vivo desde los estudios de Telered en la calle Gutiérrez 442 del barrio El Quinto. Señores, retomamos esto que habíamos abandonado un poquito. Vieron que yo siempre los amenazo con que cada 14 días hago un Desde el Living, pero últimamente estábamos más metidos en el tema de hacer mesas de encuentros. E hicimos un Desde el Living, que no era Desde el Living, sino Desde el Despacho del Intendente, que es el programa que se está pasando estos días acá. Bueno, desde la última vez que nos vimos, qué cosas han pasado, y en este país pasa de todo y no pasa nada. Probablemente lo más fuerte, lo más impactante, que lo tuvimos hoy, es la condena, la Cámara que condenó, rectificó la condena por 6 años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Seguramente Fernández de Kirchner va a apelar a la Corte Suprema y, como ustedes saben, la Corte Suprema se puede tomar 10 años para definir algo y seguramente esta mujer, si no la Corte no falla inmediatamente, intentará el año que viene tener algún cargo electivo que le permita tener fueros. Esas son mis conclusiones, que no quieren decir que sean correctas, pero es lo que se supone que hará. Ha alargado toda su batería, lo que le queda de batería, porque Cristina Fernández ha perdido muchísimo poder y muchísima ascendencia entre la gente. Hoy estaban en el Instituto Patria, la cantidad de gente que se había conglomerado para esperarla era miserable en comparación con las multitudes que solían reunirse para acompañarla, aun cuando dejó de ser presidente y empezó a tener problemas con la justicia. Bueno, más allá de eso, que sus adláteres, sus esbirros dicen que esto es una persecución política para evitar que ella se presente dentro de unos años, en el 27, como candidata a presidente. Más allá de eso, todos sabemos que acá no hay persecución política ni lawfare. Cristina Kirchner encabezó el gobierno más corrupto que la historia de nuestro país tiene. Su accionar fue más corrupto aún que la de su marido. Tal vez porque su marido, los 2 primeros años, estuvo muy controlado por la Baña, tenía cierto control y al no tener mayoría en el Congreso se cuidó más. Cristina tuvo 8 años en los que no desperdiciaron ninguna oportunidad de coimear, de robar. Bueno, es una historia que no necesito contárselas, todos ustedes conocen. Así que veremos qué pasa, veremos qué hace esta señora, si seguirá intentando estar en el candelero. Es ahora presidenta del Partido Justicialista y veremos hasta dónde puede llegar y también hasta dónde puede llegar la justicia, porque nosotros tenemos un poder judicial que no es totalmente independiente como debería, sino que siempre está medio pegado al poder de turno. Pasó con Macri. Cuando Macri ganó las elecciones, yo no sé si ustedes recuerdan que tenía una causa que era por el tema de las llamadas, del control, que inclusive hasta decían que había estado controlando, espiando, por así decir, a su propia hermana, y que una vez que fue presidente electo fue sobreseído de esa causa. Y pasará probablemente con Cristina. Se han dilatado mucho las cosas, no se movió prácticamente nada mientras estaba Alberto Fernández de presidente, pero bueno, veremos qué pasa, no es nada nuevo lo que les cuento. Y con respecto a qué otra cosa interesante, ganó Trump, y al ganar Trump daría la sensación como que el que ganó fue Milei. Uno los ve a los libertarios tan exultantes, tan que parece que el 20 de enero, cuando Trump asuma, de ahí en más para Argentina todo va a ser un lecho de rosas y de alegrías. Y cierto que es importante que estés, si sos presidente de un país, sobre todo de un país como el nuestro, más de tercer mundo que del primero, que estés alineado con quienes manejan el primer mundo y con quienes son los que tienen el poder. Pero de ahí a que se solucionen nuestros problemas, bueno, ustedes conocen a nuestro presidente, es bastante circense en sus manifestaciones
Pero hay algo que hay que reconocerles y darles la derecha. Da la sensación como que hay un poco más de estabilidad, como que ya los precios no se disparan como se disparaban hasta hace unos meses atrás, pero aún así la gente no llega al día 15. Estaba escuchando que las tarjetas de crédito que prácticamente se habían dejado de usar, yo lo puedo decir personalmente, yo no las estaba usando, hace un mes que a partir del día 15 ya tengo que empezar a tarjetear porque no tengo ni efectivo, ni débito, ni nada. Y lo que me pasa a mí, sé que le pasa a mucha gente. Bueno, y aquí estamos a nivel local con algunos temas. Si bien aparentemente está todo muy tranquilo, aparentemente todo está muy tranquilo, hay algo que es real. El tema de la seguridad sigue siendo lo más urticante, lo más importante, lo más flagrante, si quieren, de lo que nos está pasando. Ya no es solo el tema de la seguridad, es también el tema de los ruidos molestos que van increyendo. No hay inspectores, por lo menos yo no veo inspectores por ningún lado que estén haciendo alguna razzia, sobre todo con las motos, ¿no? De secuestrar motos para obligar al dueño de la moto que le ponga un escape, no sé cómo se llaman, se usan los escapes rotos que hacen unos ruidos infernales, más los autos que a veces pasan con la música a todo volumen que te deja la cabeza que es un bombo, y encima una música horrible. Si pasaran buena música no sería tan grave. Bueno, el hecho tal vez más llamativo fue lo que sucedió en la antigua estación Basílica. La gente harta de ser rehenes en sus propias casas, de no poder moverse por los motoqueros, por los ruidos, por la sensación de inseguridad, hicieron hasta una quema de neumáticos. Y miren que es una zona que, si sacás a los motoqueros, es una zona relativamente tranquila. No creo que sea una zona marginales como muchas veces hay, pero bueno. En la entrevista que yo hice con el intendente dice que al fin de semana siguiente de todo ese episodio hubo mucha presencia policial y aparentemente se aplacó. Lo vamos a hablar con nuestro primer invitado, que es una de las personas que ha recibido muchas quejas de esa gente, así que lo vamos a hablar con él. Y bueno, quizás en estos momentos a mí me parece que hay dos temas que a los lujanenses nos preocupan. La seguridad es una y el otro es el incremento constante que hay de los servicios, sobre todo de la luz, y el cobro de tasas en las boletas que marcan nuestros servicios. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con nuestro primer invitado, no sin antes agradecer, como siempre, a www.organawines.com.ar, a Todo Uniformes en Francia, entre San Martín y Mitre, al estudio jurídico de Julián Curone en la calle San Martín y Sarmiento, a La Sureña en Mitre y Francia, y a Ciudad Esmeralda de Mercedes Infran, y a Lo de Ambrosio Parrilla y Restaurante en Río Colorado, entre Autovía 5 y Ruta 5. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Adentro de carreras comienzo a cantar. ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí fue. Dentro de mi rancho colgado de un horcón tengo un violín. Es de algarroba, también de mi sol. Hecho por mí, hecho por mí. Te dejamos recomendaciones importantes para prevenir el dengue. Coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia a diario el agua de floreros y portamacetas.
Mantén la pileta limpia y clorada. Tira agua hirviendo sobre rejillas y desagües. Renová a diario el agua para tus mascotas. Desechá en bolsas de residuos objetos en desuso. Mantené el pasto corto. Evitemos que el mosquito se reproduzca. Entre todos podemos cuidarnos. Bueno, ya estamos de nuevo al aire. Vamos a hacer nuestro primer bloque con una persona que últimamente, cada vez que vengo a hacer el programa acá, él aparece. Así, convidado de piedra. El concejal por la Unión Vecinal, el señor Agustín Musso. Augusto, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Pepo, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y ya Augusto lo llamé y le digo, bueno, que venga alguno de los chicos. Voy yo, me dijo. ¿Se ve que te gusta venir? Sí, obviamente, estamos a disposición, como siempre. Está bien. Agustín, ¿cómo andás? Bien, Bueno, muy tranquilo. muy tranquilo. Muy tranquilos. Esta semana, ¿no es cierto? Estamos como, me parece a mí como que hay un parate, o aunque ustedes se están moviendo mucho, contame un poquito, están juntando firmas. Sí, en la Bueno, actualidad... habla lo que quieras. Dale, No, te interrumpo. en la actualidad estamos juntando firmas, tal cual decís, para sumar al proyecto de ordenanza que presentamos en la última sesión pasada, que consta de poner un tope del 15% al cobro del alumbrado público. Es decir, que cada contribuyente pague el alumbrado público en base a la cantidad de energía eléctrica domiciliaria que consuma. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? El diagnóstico que tenemos, al haber una tarifa plana, en la actualidad todos los vecinos de Luján que tienen medidor están pagando 9.000 pesos de alumbrado público, sin importar la capacidad contributiva, sin importar la zona de Luján o de las localidades donde viva, sin importar si tiene iluminación LED, si tiene iluminación de sodio o si no tiene iluminación en su residencia, en el espacio público. Y esto ha generado una catarata de quejas de los vecinos, y viendo la situación, las perspectivas, las posibilidades que tenemos, decidimos ir por un proyecto que beneficie a los que menos consumen de energía eléctrica en su domicilio. Porque está pasando, en muchos casos, que hay personas que les llega a 7.000, 8.000 pesos de energía domiciliaria de lo que consume y está pagando 9.000 pesos de alumbrado público. Y yo realmente no tengo recuerdo histórico de alguna vez haya pasado esto. Yo pago de lo que consumo 1.500, 1.800 pesos. Después empieza la ley y llego a 10.000. Y de alumbrado público 8.000. Exactamente. La tasa de alumbrado público es el tributo más oneroso que se paga en la factura de luz, muy por encima de la tasa de bomberos voluntarios o inclusive del Fondo de Seguridad Ciudadana. Y las quejas provienen no de la gente que tiene iluminación LED, sino por el contrario de los barrios o de las localidades donde no hay iluminación LED y donde hay muy poca iluminación de sodio inclusive. Entonces está habiendo una especie de discriminación en ese aspecto, donde nosotros tenemos que buscar un mecanismo para corregir. Y yo creo que el oficialismo es consciente de esta situación que se les ha ido de las manos, y creo que están analizando alguna posibilidad de apoyar o de contribuir al proyecto, así que estamos en tratativas en el Consejo Deliberante, para que obviamente necesitamos el acompañamiento del oficialismo para que esta ordenanza se pueda aprobar, ya que tienen la mayoría calificada. Bien, está bien, ese era un tema que quería que lo aclararas, porque ayer vi que había gente, que estaba uno de los chicos vecinalistas. Sí, más allá de las gacetillas de prensa, de las publicaciones en redes sociales, queríamos utilizar este mecanismo también de la participación ciudadana, de convocar a aquellos que estén de acuerdo en sumar su firma para después agregar al expediente sobre este proyecto. Y aparte explicarlo, obviamente, a aquellos que todavía no lo conocen. Bien, escuchame una cosa, Agustín, ¿y qué otra cosa más tienen entre manos? O sea, que tienen entre manos, no tienen entre manos, sino
¿están ustedes preocupados o trabajando? Porque trabajan muy bien con el bloque oficialista o con algunos concejales del bloque oficialista. Por ejemplo, el tema del puente de Carlos Kent salió prácticamente por unanimidad. Por unanimidad. Sí. El aceptar que se haga licitación de la terminal fue también prácticamente por unanimidad. Unanimidad fueron 19-1, ¿no? Sí, o 18-1, ahora no recuerdo con exactitud. Está bien, pero la Sí. gran mayoría apoyó eso. Contá un poquito, ¿en qué está ese tema de la terminal? Bueno, nosotros acompañamos el proyecto para que se le otorgue, se haga una concesión en el sector privado, que se haga cargo de la terminación de la obra en primera instancia y después del mantenimiento futuro. Ahora está en manos del área de la Secretaría de Economía hacer el proceso de llamado a licitación para ver las ofertas que pueda haber y que se evalúe, obviamente, que sean ofertas razonables, que respeten un proyecto, que contemple las cuestiones normativas y legales, y está en esa situación. Creo que el contexto nacional que está viendo con las perspectivas para el año 2025 pueden ayudar a que haya oferentes del sector privado para terminar una obra que nosotros le venimos diciendo también de mucha irresponsabilidad de parte del gobierno nacional anterior y del gobierno local también, de la gestión anterior que tiene continuidad en la actual. Hagamos memoria, en el año 2020 se anunció la remodelación integral de la terminal. En noviembre del 2020, que vino el ministro que después murió, Exactamente. que se llamaba Meoni. Mario Meoni. No es excusa de que haya muerto el ministro, porque así como murió lo reemplazaron, no es que el ministerio estuvo... Sí, y además no es que se murió hace 20 días, Claro. se murió hace 4 años. Exactamente. Y a ver, acá lo que pasó concretamente es que por la inflación galopante, producto del pésimo gobierno de Alberto Fernández y del kirchnerismo, no había manera de que con el monto de obra inicial se pudiera remodelar la terminal. Entonces entró en una bicicleta de reacomodamientos, de adendas, de obra parada entre la constructora, la unidad ejecutora que era la municipalidad y el gobierno nacional, y hace 4 años que la terminal está en un limbo, donde yo lo he dicho en otros programas que retrocedimos 60 años en materia de transporte en Luján. Nos tenemos que remontar al año 65, Cuando no había terminal. Cuando no había terminal y el colectivo se tomaba en la Recoba. Y una ciudad turística como Luján no puede permitirse tener lo que hoy no tenemos, que es una terminal Es de cierto, ómnibus. pero tampoco una ciudad turística como Luján puede tener la terminal que teníamos cuando se cerró. Obviamente, ya estaba deteriorada totalmente, los baños eran un asco, llovía y te mojabas más dentro, pues yo ahora ya no tanto, pero me acuerdo que en una época, una vez por semana seguro iba a Buenos Aires, Sí. y me iba temprano a la terminal para salir con el colectivo prácticamente vacío, ¿viste? Y recuerdo que los días que llovía era un horror, llovía más adentro de la terminal, que no había sala de espera, los lugares que tenían, que decir, bueno, me tomo un café o algo, eran un horror, sucio, no, era un espanto, pero bueno, eso no justifica 4 años A ver, y a partir de esa situación, de que el cambio de gobierno nacional, desde el primer día sabíamos, y principalmente el intendente, que la obra pública nacional se cortaba en todos sus términos, el financiamiento y la ejecución, y yo creo que tardó bastante igual el intendente en enviar al Consejo Deliberante este proyecto. Pero además hubo otro tema, Agustín, disculpa que te corte. La obra pública no se paró porque ganó Milei. Massa la paró, Ya la había parado antes. a mediados de año, antes de las elecciones. O sea, antes, yo supongo que se habrá gastado la plata en la campaña, no sé qué habrán hecho, ¿viste? Y hizo un ajuste porque también la inflación se le estaba yendo de las manos en el medio del proceso electoral. A lo que te refería era que en campaña el intendente era consciente de que si ganaba Milei se terminaba la obra pública y por ende se terminaba la obra nacional de la terminal. Y se tomó el intendente 10 meses en enviar al Consejo Deliberante este proyecto de ordenanza, que de manera responsable la amplia mayoría de la oposición acompañó porque hay que encontrar una salida. El municipio no tiene la sustentabilidad económica para, con fondos municipales del Estado, hacer la remodelación integral de la terminal. Hay que encontrar una alternativa y la única que existe es otorgarle al sector privado
la terminación de la De la terminal obra. y después obviamente La concesión. la concesión, la explotación comercial de los locales de la futuros, ¿no? de la terminal de ómnibus. Esa es la situación. Además, hay todo un tema, ¿viste? Con el tema de lo que pagan en las plataformas, las líneas de colectivo. Los andenes. Los andenes. Exactamente. O sea, que eso era muy desprolijo, no pasaba nada, estaba muy descontrolado eso. A ver, las empresas del colectivo pagaban el uso de los andenes, lo que siempre estuvo en discusión es si el valor del canon era poco, si era mucho, o sea, siempre había una discusión en la fiscal impositiva de cada año o de año de por medio cuando se debatía. Así que este tema obviamente lo seguiremos en el futuro también porque los cánones también van a ser regidos por la ley, la ordenanza impositiva municipal de la explotación. Bueno, es lo que tiene que hacer la oposición, lo que tiene que hacer eso es controlar, pero centavo por centavo que se gaste en el municipio, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué más? Bueno, el otro tema que vos mencionabas que se tuvo en debate en últimas sesiones del Consejo Deliberante, que lo dijiste en tu editorial, fue el grave conflicto que atraviesan los vecinos de Antigua Estación Basílica. Nosotros también de manera unánime aprobamos una comunicación al Departamento Ejecutivo solicitando una batería de medidas y de informes sobre la situación en el barrio Antigua Estación Basílica, porque esto no solamente pasa no solamente en la plazoleta, sino sobre la calle Juan B. Justo, sobre la calle Lisandro de la Torre. Un problema que viene desde hace años y que se ha agravado muy profundamente en este año 2024, ya que directamente ahora están viniendo motociclistas desde otras localidades, desde otros municipios, en una especie de organización de motos irregulares, de motos que no cumplen con la Ley Nacional de Tránsito, que se conectan a través de redes sociales y que van de ciudad en ciudad en lo que ellos le llaman la caravana del terror. Así, para que tengamos un marco de la situación. O sea, no estábamos hablando de vecinos de Luján que deciden andar en moto por la plazoleta. Estamos hablando de una asociación ilícita prácticamente y donde siempre terminamos en el mismo problema. La policía de la provincia de Buenos Aires está absolutamente colapsada, con falta de recursos de todo tipo, logísticos, humanos, económicos. Y fundamentalmente con falta de decisión política desde el gobierno provincial para terminar con todo. Y yo creo que, hay un hecho conexo a esta situación que muestra a las claras la concepción que tiene el gobernador sobre las fuerzas de seguridad. Hace una semana atrás fue noticia un hecho trágico que ocurrió en Carmen de Areco, donde un colectivo que llevaba efectivos de la policía bonaerense chocó con un camión en ruta 7 y 51, partido Carmen de Areco, y fallecieron 4 efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires y hay gente en grave estado. Todavía todos miembros de la fuerza de seguridad. A cubrir un partido de fútbol en Santa Fe, creo que era. Se trasladaban desde la ciudad de Bahía Blanca a la ciudad de San Nicolás, para hacer un operativo policial de un partido de fútbol. ¿Qué es lo grave de lo que sucedió? Pasaron más de una semana y el gobernador de la provincia de Buenos Aires ni siquiera sacó un comunicado dándole el pésame a los familiares y a la fuerza de seguridad. Ninguneó el hecho como si nada hubiera sucedido. Lo mismo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que nadie sabe quién es. Alonso, un tal Alonso. Puede ser el almacenero de la esquina, que nadie le conoce la cara. Te digo que sé que es Alonso, porque el otro día alguien lo entrevistó, no recuerdo en qué programa de radio, y lo hicieron pomada, ¿viste? Porque el tipo no tiene... A ver, hay una situación desde la provincia de Buenos Aires que obviamente nosotros como lujanenses somos víctimas, donde el gobernador decidió de que la policía bonaerense no tenga financiación, no tenga recursos humanos, no tenga logística. Entonces, la provincia de Buenos Aires es terreno fértil para la delincuencia. Y el intendente, desde mi punto de vista, viendo el panorama que existe desde la provincia de Buenos Aires, tendría que hacer un esfuerzo mucho más grande en materia de prevención del delito, también con mayor presupuesto, también con mayores recursos humanos, porque
concuerdo en lo que vos decís, en Luján faltan inspectores de todo tipo, inspectores de tránsito, inspectores del COM, inspectores de la Guardia Urbana, inspectores de obras, inspectores de bromatología, inspectores de medio ambiente. Falta un cuerpo como antiguamente era en la municipalidad, un cuerpo de inspectores serio, que serio me refiero con formación, con un mejor sueldo, con buen equipamiento, con un buen uniforme. Y hoy no lo estamos viendo, y la ciudad de Luján y sus localidades han crecido mucho en los últimos años, y el cuerpo de inspectores no da abasto ante semejante situación. Volviendo a lo sucedido en la antigua estación Basílica, fue la gota que colmó el vaso esta caravana del terror. Los vecinos salieron a la calle, hicieron quema de neumáticos, tiraron miguelitos en la calle para que no pasen más las motos. La situación estaba desmadrada, gracias a Dios no hubo heridos ni algo peor, porque ya el enfrentamiento era directo entre los vecinos y estos motoqueros, sin ningún tipo de intervención de las fuerzas de seguridad o de prevención en el medio. Y resulta ya a esta altura de la situación tragicómica la situación de que el intendente está semana de por medio anunciando cada vez más cámaras en Luján, cámaras de seguridad en Luján, cámaras de seguridad en Luján. Y yo creo que a esta altura para lo único que sirven las cámaras de seguridad es para después del hecho ver para qué después pasó, del hecho tal que la cual. fiscalía pida las imágenes a ver si puede identificar al autor de algún hecho delictivo, no para la prevención. El Centro Operativo de Monitoreo, el espíritu de su creación, fue para la prevención del delito, para ver el delito en vivo y en directo, poder llamar a la fuerza de seguridad y que acudan a los efectos de evitarlo o capturar al delincuente infraganti, no para semanas después ver las imágenes si podemos identificar al delincuente, porque la verdad para eso no se necesitaría un centro operativo de monitoreo, simplemente poniendo cámaras que graben, después la fiscalía pide las imágenes y investigará. Estamos en una situación muy grave, creo que se va a profundizar, porque no estamos viendo reacción del Departamento Ejecutivo, de toda la cadena de mando, intendente, secretario de Seguridad, director de Tránsito, y los vecinos de la antigua estación Basílica colapsaron, fueron al Consejo Deliberante, reclamaron en la Comisión de Seguridad de forma vehemente, después utilizaron el uso del cuerpo en comisión en la sesión para hablar y explicar para aquellos que no sabían lo sucedido. Y nosotros obviamente en el margen de la ley orgánica de las municipalidades, del reglamento interno, tenemos nuestras herramientas que, como decía el ingeniero Amado, el Consejo Deliberante no ejecuta, sino que delibera, que solicita y que obviamente pide informes, y es eso a lo que nosotros nos accionamos en consecuencia en la última sesión del Consejo Deliberante. Ahora esperamos que el intendente ejecute alguna política de seguridad y de prevención para que esta gente pueda empezar a vivir en paz. Aparentemente en los últimos fines de semana hubo fuerte presencia del cuerpo de infantería de la policía, pero tienen el miedo de los vecinos, con justa razón, de que esto sea una acción espasmódica. Y cuando no estén más volvamos a lo de y que dure 3-4 semanas, y después cuando estos motociclistas vean que no hay más presencia vuelvan a la carga. Y no sabemos con qué intenciones también vuelvan a la carga, porque obviamente no estamos hablando, como te digo, de personas comunes y corrientes, sino de gente que anda de forma ilegal en motos, y que muchas veces esas motos, cuando terminan siendo secuestradas porque son vehículos robados. Sí. O sea, es una situación para prestar mucha atención. ¿Vos sabés que me llamó la atención? Porque el sábado, creo que fue este sábado, yo andaba a la mañana haciendo cosas por el centro, y de golpe vi pasar pero como 15, 20 motos, todas tripuladas por mujeres, haciendo el ruido que tienen que hacer, ¿no? Porque parece ser que no pueden andar con una moto si no hace ruido. Y bueno, una de estas tribus, qué sé yo, no sé, iban por San Martín, yo estaba en San Martín entre Rivadavia e Italia, y pasaron por San Martín. A la Virgen no creo que hayan ido a visitar. No, uno de los focos de concentración es la Plaza Belgrano. Está viendo esa situación, se dirigen desde la Plaza Belgrano hacia la Plazoleta, y así van transitando la ciudad en caravanas de decenas de motos, y muchas de ellas, como te decía, que vienen de General Rodríguez, de Pilar,
de otros lados del conurbano bonaerense. Horrible. Así que bueno, estamos también en seguimiento de la situación, en contacto directo con los vecinos, para justamente ver que esto no sea un fin de semana o 2 fines de semana, sino que empiece una nueva política de prevención. ¿No? En definitiva, en el Yo, área. Otra cosa que noto, Agustín, es que yo no veo uniformados por la calle. No, bueno, veo la Guardia Urbana. No hay policía. No hay policía. La otra vez, se lo dije al intendente el otro día en la nota que le hice. Veía policías cuando la Sureña estaba en Italia, que está en diagonal, a 15 metros de la... Ahí veía que los veía que estaban en la puerta, que entraban 1 o 2, o que cruzaba algún chico o chica a comprar algo para comer o para llevar... Pero mirá que yo ando todo el día por la calle. Está bien, no recorro barrios por ahí, pero por el centro 1 y centro 2, no veo un policía. Por ahí, cada tanto veo un móvil con 1 o 2 policías No, el policía de calle, el policía que camine, aunque sea la calle San Martín, ya no existe. Y es por la falta de recursos humanos. En una entrevista el mismo intendente te dijo que de 20 inscriptos que había habido en Luján, quedó uno solo. Y bueno, acá la repregunta que hay que hacerle al gobernador es ¿por qué sucede dicho panorama? A ver, Agustín, ¿Cuál es la situación? Cosa que es real. Ponele que tengas vocación de policía, porque tenés que tener vocación para ser... tenés que tener vocación, tenés que tener motivación, bueno, tenés que tener respaldo. Tenés que entrar, entrás en un trabajo que no es fácil, que está mal pago. No es agradable, encima mal pago. Exacto. Y segundo, si vos, cumpliendo tu deber, siendo uniformado, cumpliendo tu deber, le pegás un tiro a un chorro, como le pasó a, ¿cómo se llama? Chocobar era bueno, le pegás un tiro a un chorro y lo matás, o lo dejás paralítico, la culpa es tuya. A ver, le salvaste la vida al señor que estaban asaltando. 20 años de kirchnerismo bajo la doctrina Zaffaroni no fueron gratis. No, totalmente. Y bueno, estos son los resultados. Estos son los resultados del garantismo idiota de que la víctima es un victimario y el victimario es la víctima, se invierten los roles, donde el que se defiende en su casa de un delincuente tiene que dar las explicaciones de por qué lo hizo. Y un poder judicial con la puerta, como decís vos, teoría Zaffaroni, ¿cómo es que se dice? La puerta giratoria. La puerta giratoria. Esto, para revertir esta situación, va a llevar, ojalá no 20 años, pero sí van a llevar años, de volver a un esquema racional, como ha habido... yo creo que hay que remontarse al siglo pasado prácticamente. Porque yo la verdad era chico, pero yo no recuerdo que en la década del 90 o inclusive en la década del 80 se tuviera una doctrina judicial protegiendo al chorro, protegiendo al delincuente, donde las fuerzas de seguridad no pudieran sacar el arma en una situación de complejidad y donde tuvieran que obviamente proteger al ciudadano. Que hay de la gente hacia el uniformado. Y bueno, se perdió el respeto absoluto de las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden por muchas cuestiones que han sucedido. Y realmente es la cuestión actual, porque hay tan poco recurso humano policial. Por el producto, por las consecuencias de bastardear a la policía, bastardear a la gendarmería, a la prefectura naval y al ejército, ni hablar. Y vos fijate qué paradoja que, más allá de todo lo sucedido en los últimos 20 años, de cómo se denostó a las Fuerzas Armadas de la República Argentina, en las últimas encuestas, cuando se le pregunta a la gente por la imagen de los más altos que tiene, y la más baja la tienen los políticos y la iglesia. Y la justicia. Exactamente. Así que vos fijate cómo todavía la gente tiene un recuerdo histórico y una memoria colectiva positiva sobre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, más allá de muchas cosas que han sucedido. Creo que la gente tiene que empezar a volver a confiar. Obviamente que hay que reforzar muchas cuestiones, que hay que mejorar la formación y muchas situaciones que hacen a las fuerzas de seguridad, pero creo que es el camino. Hay una cosa que es real. Vos pensás que la persona que sale
Bucetich o de alguna de esas academias, no puede tener el entrenamiento de 6 meses o 1 año nada más. Tiene que tener mínimamente 3 años, porque la persona que va a salir armada tiene que ser una persona templada, tiene que ser una persona que no pierda el control de sí mismo, porque si no va a ser más peligroso que un mono con navaja. Exactamente. También la cuestión psicológica es muy importante en la sociedad actual. En Francia a los policías los hacen estudiar abogacía. No terminan por ahí la carrera, pero sí tienen que cursar los primeros años como para estar bien empapado de qué es lo que se puede hacer. Hay un entrenamiento físico, un entrenamiento mental que hoy lamentablemente no lo vemos en las fuerzas de seguridad provinciales. Empezando por la falta de presupuesto, histórico prácticamente, que ha sido inexistente, ¿no? sobre las fuerzas de seguridad. En este caso la policía estamos hablando, pero creería que lo podríamos hacer sobre todas las fuerzas de seguridad existentes. Agus, nos hemos excedido con el tema de seguridad. ¿Qué otro tema más es lo que ustedes tienen? Ya no les queda demasiado tiempo para sesionar. La última sesión ordinaria va a ser el lunes 25 de noviembre. Muy probable que haya una prórroga durante el mes de diciembre de sesiones ordinarias, con 1 o 2 sesiones más. ¿Qué son los temas que te parecen más importantes como para de aquí a fin de año? Sí. Y bueno, uno de los temas que va a ser tema de debate, de análisis y obviamente periodístico también en lo que queda del año, va a ser el presupuesto 2025 que pidió prórroga que tiene, Ejecutivo, ¿no? Tiene hasta el día 20 de diciembre como plazo límite el Departamento Ejecutivo para elevar al Consejo Deliberante. Obviamente que ellos están a la espera de números provinciales y nacionales que puedan tener mayor certeza, pero obviamente lo tienen que presentar para el tratamiento en el Consejo Deliberante de un presupuesto 2025 que tenemos que tener en cuenta que va a ser un año electoral y obviamente va a ser una hoja de ruta para el Departamento Ejecutivo, para el oficialismo y bueno, obviamente nosotros de la oposición analizar partida por partida, programa por programa, qué es lo que se plantea para tener una crítica constructiva, para tener un control necesario de lo que se vaya a hacer el año que viene. Estaremos atentos obviamente a las partidas presupuestarias entre otros temas, de lo que es la prevención y la parte de seguridad. Bien. Para el año que viene. Agus, no sé si querés agregar algo más. No, simplemente agradecerte el espacio como siempre y a disposición para lo que resta del año, porque la agenda en el Consejo Deliberante todavía tiene unas cuantas cosas, temas importantes, exactamente. Bien. Ya lo veremos el próximo programa que tengamos una charla, ¿dale? Así será, muchas gracias, Pepo. No, gracias a vos, Agustín. Agustín Musso, concejal por la Unión Vecinal. Y como ustedes han visto, como a todos los lujanenses, una de las cosas que más les preocupa y nos preocupa, el tema de la seguridad. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con nuestra siguiente invitada, que es un lujo asiático. Pausa y volvemos. Adentro de carrera comienzo a cantar. ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro que fue. Dentro de mi rancho colgado de un horcón tengo un violín. Es de algarrobas, también de mi sol. Hecho por mí, hecho por mí.
dejamos recomendaciones importantes para prevenir el dengue. Coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia a diario el agua de floreros y portamacetas. Mantén la pileta limpia y clorada. Tira agua hirviendo sobre rejillas y desagües. Renová a diario el agua para tus mascotas. Desechá en bolsas de residuos objetos en desuso. Mantén el pasto corto. Evitemos que el mosquito se reproduzca. Entre todos podemos cuidarnos. Estamos de nuevo al aire. Como les dije, en nuestro segundo bloque tenemos una invitada que es un lujo. Está con nosotros la señora María Teresa Tartaglia de Silvano. No tengo que presentarla, todos ustedes la conocen y mucho. María Teresa va a hacer una presentación el próximo viernes, o sea, el viernes 15 en Pais, sobre un libro que escribió, ahora ella los va a contar bien, La Sociedad de las Hermanas de los Pobres, que fue el comienzo con lo que empezó prácticamente el hospital de Luján. María Teresa, ¿cómo estás? Encantada de estar con vos. Yo también encantada de recibirte, María Teresa. Bueno, contanos un poquito qué es este proyecto. Vos no podés estar si no estás escribiendo libros, ¿no? Mira, vos sabés que este proyecto comenzó hace muchos años, te diré, en una mañana muy fría del 2015, en donde me tocan timbre y estaba Ovidio Rodríguez con 2 miembros más de la cooperadora, en donde me venían a proponer poder concretar un libro sobre una investigación sobre la Sociedad Hermana de los Pobres, que es el origen del Hospital Nuestra Señora de Luján. Bueno, a mí me entusiasmó la idea porque estas damas a mí ya me andaban rondando un poco. Bueno, viste cuando vas al hospital y ves esa lápida enorme que las recuerda todas. Y ese busto que sí, es de Sara Berraondo, de Gando Pirán, que está ahí. Y yo también siempre, esta mujer como que estando en el museo, siendo el esposo y ella los que habían donado el famoso pesebre, sí. A mí siempre, es decir, me dio ganas de conocer sobre esta personalidad. Conocía más del esposo y poco de ella, pero sabía que se dedicaba a las tareas de beneficencia, etcétera, etcétera. Entonces me entusiasmó la idea. Ellos tienen, la cooperadora, tienen las actas. Estas mujeres actuaron entre 1890 y 1948 en que la sociedad fue intervenida y se provincializa lo que era el hospital. Quiere decir que estuvieron muchos años. No solo lo crearon, sino que lo construyeron, lo organizaron, lo administraron. Primitivamente el hospital fue municipal. No. Siempre fue provincial. Bueno, pero cuando lo crearon ellas, no, ¿a qué privado. respondía? Era privado. Bien. Era privado. Hasta que se provincializa en 1948. Hasta que se provincializa en 1948. Y estas mujeres se van. Igualmente están, evidentemente, las hermanas vicentinas que se incorporan a este grupo, pero posteriormente en 1912. Cuando Ovidio me proponen con estos miembros de la cooperadora comenzar a investigar los libros de actas de estas mujeres, están en perfecto estado, todas. Ellas escribían todo. Pero además de escribir todo, escribirían con una letra de caligrafía. Una letra preciosa, muy pocas actas, vos las ves que te cuesta leerlas. No, son preciosas porque muchas, ya en 1913 se crea la escuela normal, quiere decir que muchas eran maestras o profesoras o estudiantes de la escuela normal que se habían incorporado. Así que esa letra realmente, como vos decís, muy prolija, etcétera, etcétera. Todo lo que son actas y lo que son memoria y todo lo que ocurría en el hospital
ellas lo vuelcan con su letra prolijita. Todo eso está en una biblioteca en la Cooperadora, en perfecto estado. Quiere decir que hay evidentemente ahí un patrimonio, una fuente escrita, estupenda, para poder estudiar. Además de los folletos, porque en otra época todo se publicaba. Es decir, un discurso se publicaba, lo hacía Adela Loquete de Monjardín, que publicaba sus discursos, ellas también, los festejos que hacían pequeños folletos. Eso está todo en manos de la Cooperadora. Bueno, comencé a trabajar, avancé mucho y llegó un momento, bueno, la muerte de Ovidio, y después tenía una traba. Llega un momento, según los relatos, no de ella, sino los relatos y discursos posteriores, cuando se hacen homenaje a estas mujeres, se habla mucho de la peste de viruela, que había causado estragos en Luján y que dio origen para que estas mujeres se decidieran a organizar lo que era el hospital para atender a los pobres. Pero resulta que ellas no hablan demasiado de las pestes de viruela, y en los primeros números que vuelcan no encontré, por ejemplo, mucha cantidad de muertos por viruela. Digo, ¿qué pasa? Es decir, pero evidentemente, bueno, en Buenos Aires, 2 años antes, había habido una peste de viruela tremenda, 1889, también 1890, 1888, y todas las pestes de Buenos Aires venían a terminaban acá, sí. ¿Por qué? Porque la gente venía a pedirle a la Virgen. Entonces las pestes llegaban. No, y además, inclusive la gente por ahí que se quería alejar de donde se había general, se alejaba hacia el campo, hacia la zona más rural. Exacto. Bueno, ellas, Sara Berraondo invita a un grupo de amigas a su chalet, que estaba donde estaba la antigua farmacia Barca, donde ahora está la juguetería Kinderland. Ahí tenía un chalet que tenían el pesebre, y las invita a un té, y evidentemente en plena reunión les dice que las había invitado para formar una asociación, una sociedad para atender a los pobres y a los enfermos. Entonces ahí se forma la Sociedad Hermana de los Pobres en 1890 y comienzan a actuar, sobre todo con la gente en el campo. Luego alquilan una vivienda en Alsina y 25 de Mayo, que hay una placa, ahí fue la primera vivienda que fue el hospital, y enseguida comienzan a organizarse para poder hacer algo más grande, porque necesitaban atender a los enfermos. Y ahí comienza la actividad que no paró nunca, no paró nunca. Recibieron los terrenos donde estaba el hospital del escribano Jordán, que los donó un hombre de su madre. Ellas compraron otros terrenos, comenzaron a construir. Ya en 1908 ya tenían un pabellón, es decir, un cuarto que comenzó a hacer el hospital. Es decir, era un trabajo, comenzaron a tener subsidios municipales, provinciales, nacionales, pero además ellas organizaban eventos, conciertos, todo tipo de cosas. Hacían rifa, iban casa por casa a pedir donativos y a pedir, de alguna manera, decir... Le estaban haciendo la competencia al padre Salver, que para esa época andaba recorriendo el país para hacer la base. No te puedo decir, porque vos pensás, las mujeres en esa época se ocupaban del hogar y de algunas obras de beneficencia, siempre y cuando no les llevara demasiado tiempo. Pero estas mujeres se organizaron y empezaron a construir el hospital, organizaban el cuerpo médico, administraban el hospital, se ocupaban de los enfermos. Unos tractores eran. Eran unos tractores, pero además no que trabajaban un año, es decir, van cambiando por generación o porque alguien se enferma y viene otra, pero están años. Y vos no sabés, es un grupo de mujeres extraordinarias. Entonces yo me imaginaba, una vez escribiendo un día, decía, era difícil llegar del centro, porque
ellas usan la mayoría el apellido de Casada. Sí. Claro, sus esposos eran comerciantes, empresarios de Luján, que actuaban en otras sociedades, sociedad española, sociedad francesa y todo tipo de asociaciones. Ellas eran las esposas de esos comerciantes. Pero llegar del centro hasta donde era el hospital era muy difícil. ¿Sí? En carruaje tenías que ir. Porque más adelante, don Juan Barnech, que está en la comisión de caballeros, que apoyan a estas damas y que dan todo, yo no sé cómo donaban tantas cosas, después se suma Udaondo, se suma la Basílica, se suma Sterling, todos los empresarios de Luján. Pero eso ya es más moderno. Le compra un auto. ¿Quién? Barnech, para que ellas pudieran llegar hasta el hospital, porque no era fácil. No. Vos ponete a pensar, estas mujeres, primero de todo lo que hacían, porque además... Primero de todo, que Sí. primero, llegar a donde está ahora el hospital, en ese momento era campo, y con los caminas enfermos, de tierra, caminas por su salud, claro. porque ellas atendían a los enfermos. Es decir, se ocupaban de los enfermos, se ocupaban de hacer las compras para la cocina. Increíble, ¿no? Qué increíble. Yo es que siempre decía, hay que escribir sobre estas mujeres porque nadie conoce lo que significó este grupo de mujeres, que no es tan numeroso, pero entre 1890 y 1948 tenés un grupo interesante de mujeres. ¿Qué te parece? Las Barnés, Anduesa, Gibaja, Reyes, Terrén, Arabolaza, todos nombres que vos decís, realmente, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían? María Teresa, vamos a ver un poquito Sí. el flyer que mandaste. Sí. Javi, ¿nos pones el flyer, por favor? Para que les... Bueno, ahí está. Bueno, ahí vimos el flyer, que a mí me lo mandaste vos, está bueno. La invitación, invitamos a toda la población para que el viernes 15 a las 20 horas en el Salón de Eventos de País se haga la presentación del libro de María Teresa. Perdón, seguí contando la Sí, historia. no, que yo me imaginaba muchas veces estas mujeres reuniéndose con los médicos, con los enfermeros, con la gente, con los constructores, con quienes construían el hospital. No era una tarea fácil, porque hacían todo, realmente Hacían todo y hacían cosas que normalmente en esa época estaban destinadas a los hombres. Hablar con un constructor, planificar, bueno, no, por ahí planificar la cocina del hospital estaba más complicado. Hablar con un constructor, organizar, los médicos, hablar con los médicos, organizar esa estructura, sí. Normalmente era cosa de hombres, es como vos decís, la mujer en esa época que se quedaba en casa Nada. cuidando niños y atendiendo Yo maridos. como que muchas veces a mí me llamaba la atención. Yo te decía que una de las trabas que encontré es que llegado un momento yo necesitaba ir a una fuente que me dijera cuántos muertos hubo en Luján en 1889, 1890, 1891 y cuántos muertos de viruela para fundamentar realmente si la peste de viruela incidió, que en parte sí. No tanto como lo cuentan después, pero en parte sí. Pero resulta que las defunciones, como los bautismos y matrimonios, se anotaban en los libros parroquiales que se conservan en la basílica. Pero en 1890 se crea el registro civil. Entonces la gente ya no nota las defunciones en la parroquia, va al registro civil. Claro. Entonces tengo que llegar al registro civil. Pero resulta que por ley los libros del registro civil no son de dominio público. Upa.
¿Y cómo No, hiciste? no se pueden consultar, no son de consulta pública. ¿Y qué hiciste? Entonces, ahí estuve parada un tiempo muy importante en donde no podía avanzar. Inclusive trámites vía universidad, como un trabajo que nacía de la universidad y se necesitaba investigar. Bueno, hicimos cuánto movimiento, no hubo caso. ¿Cómo destrabamos esto? El doctor Fabián Bracamonte, que es el director claro, el jefe del registro civil, me ofreció, es decir, se comunicó con autoridades provinciales y me ofreció trabajar él, contar nada más, la cantidad de muertos en 3 años y cuántos de viruela, nada más. Es lo que podía hacer. Pero me destrabó y yo pude avanzar. Entonces, entramos en una segunda etapa, en el 2023. Entonces, cuando tuve que comenzar la segunda etapa, tenía que rever todo lo anterior, comenzar a volver a rever los libros parroquiales, lo que me ofrecía Fabián Bracamonte, que si hubiéramos podido nosotros ver los libros, hubiéramos visto en qué cuarteles murieron más personas, las edades, pero solamente nos teníamos que conformar con el número. Nada más que con el número. Así que, de alguna manera, bueno, yo incorporé entonces al licenciado Claudio Tuis, con el cual yo he trabajado en otros libros. Hoy estuve con Claudio porque Sí. hoy se le hizo un el homenaje a homenaje. Josef Siegel-Ronsky, que Sí. fue un personaje que yo no es que lo conocí demasiado personalmente, pero sí mucho conocimiento de él, porque él trabajaba en Flandria, un escritor eslovaco claro. que cuando llega acá en el año 48, bueno, no podía escribir, él escribía en eslovaco, y ¿quién lo iba a leer acá? Entonces empieza a dedicarse a otro de sus facetas, que era la artística, la pintura, el dibujo, y trabaja en Flandria. Diseñaba, era diseñador, en la época de esplendor de Flandria, él era el diseñador, uno de los diseñadores. Era un personaje muy interesante. Bueno, y hoy se le hizo un homenaje, él vivió en Alem y Muñiz, en Muñiz 889, justo en la esquina. Sí. Ahora vive una bisnieta de él ahí, así que fue un homenaje muy lindo, Ay, qué muy lindo. emotivo. Vino el embajador de Eslovaquia y, bueno, estaba el intendente, familiares de él, y muy lindo, un homenaje muy, muy lindo se le hizo. Y estaba Claudio. Sí. Y después se iban al parque industrial de Villa Flandria, Sí. al parque de Algocelán, y ahí en el museo Claudio iba a dar una charla. Bueno, yo ahí ya no los pude acompañar porque tenía otras cosas que hacer. Pero bueno, discúlpame que te interrumpí Bueno, con pero esto. sí, bueno, incorporé entonces a Claudio y a Patricio Acosta, que es licenciado también de la UNLU, que ya colaboró conmigo en el libro de los 40 años de País. Sí. Porque además, bueno, a esta gente joven como Patricio hay que incorporarlo para que él siga un poco todo lo que nosotros comenzamos. Así que bueno, en la segunda etapa ya trabajaron ellos, por eso está el nombre de Claudio, en el de libro Claudio también, y sí, de Patricio. y de Patricio. Y bueno, y evidentemente de alguna forma yo creo que es un homenaje. Mira, yo lo tomo como un homenaje a estas mujeres, el libro. Primero, para que no se pierda en la historia local el nombre de estas mujeres y todo lo que hicieron. Porque ellas tenían pensionistas que pagaban en el hospital, tenían la gente que se iba a atender y pagaba, pero tenían una atención importante para la gente pobre, que no podía pagar. Y de esa manera se administraban. Ahora, fue un hospital espléndido, espléndido. Después el Estado argentino fue cambiando, evidentemente ya... Era un país espléndido también el que teníamos en esa época. Sí. Por eso se podían llegar a estas cosas. Sí. Lo que pasa es que después el país se fue perdiendo, se lo fuimos deteriorando moralmente. Y no es un problema de ahora, ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Esto es un deterioro que viene de hace 40, 30 años, deterioro moral. Pero bueno, dale, seguí con tu libro. No, ellas tenían un espíritu religioso muy grande, por eso inauguraron la capilla
tan linda, San Vicente de Paul, que está en el hospital, que se inauguró en 1913, y bueno, trabajaron incansablemente. Y muchas estuvieron años y años y años trabajando en esta actividad. Y siempre se fueron muy silenciosamente, sin decir absolutamente nada. No encontré nada de ellas que dijera nada sobre su retiro. Y bueno, ya se interviene en el hospital y se provincializa. Eso viene en otras épocas. Y después entonces, al provincializar el hospital, es ahí, en esa época, en los años 48, cuando esta sociedad pasa a ser cooperadora, que empiezan a estar las cooperadoras en todos los hospitales. Las cooperadoras son posteriores. ¿Hasta qué año funciona esta sociedad? 1948. 1948. ¿Y después? Ahí es la intervención. Ya en 1951, primero hay un interventor, un director interventor. Ya entre el 51 y el 52 hay un director, y ya depende directamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuándo se empiezan a formar las cooperadoras? La cooperadora, que tiene el nombre de Sociedad Hermana de los Pobres, se forma en 1957, y posteriormente en el 70 las auxiliares voluntarias, que son los que mantienen. La cooperadora y las auxiliares mantienen lo que habían logrado estas mujeres, que es el lazo con la comunidad, la identidad con la comunidad, porque ahí comienza la comunidad a, de alguna manera, a volcarse en la actividad del hospital, ya sea, qué sé yo, siendo socio o donativo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la cooperadora y la actividad de las voluntarias es un poco continuidad de esa impronta tan especial que dieron estas damas lujanenses. Muy bien. Bueno, entonces, María Teresa, para ir redondeando, este viernes a las 20. A las 20. En País. Bien, presentación. ¿Cómo es que se llama el libro exactamente? Presentación del libro de la Sociedad Hermanas de los Pobres al Hospital de Luján. Bien. Señora, ¿quiere agregar algo más? No, mi agradecimiento a la cooperadora que hizo posible este trabajo, que completáramos este trabajo, toda la gente que ellos ya van a nombrar que los ha apoyado en esta actividad, y yo creo que hemos logrado un reconocimiento a estas mujeres, hemos hecho un aporte a la historia local, y lo que yo afirmo, lo que repito siempre: todo lo que se escribe no se pierde y se conoce. Es decir, vamos a conocer el nombre de mujeres que dieron tanto en época en la cual las mujeres evidentemente no estaban empoderadas como no estaban ahora. empoderadas y no trabajaban de esa forma fuera de su hogar. Bien. María Teresa, un placer haberte tenido. No, un placer aquí. Es mío. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y nos veremos el viernes próximo. No, gracias. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos, no sin antes recordarles que cuanto más acompañe la comunidad de Luján a este tipo de eventos, la presentación de un libro que habla de nuestra historia, de la historia de nuestra patria chica, eso también es historia, no solamente las guerras, los movimientos independentistas, sino esto también es historia, y es historia de nuestra ciudad. Como un grupo de mujeres, tan desprendidas ellas, empiezan con eso y lo van transmitiendo a otras generaciones de manera tal que, de alguna manera, el fin de todo eso termina siendo, el producto de todo eso termina siendo nuestra cooperadora del hospital, que tanto trabaja y que tanto se mueve por el hospital. Muchísimas gracias, María Teresa. Nos veremos el viernes. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.
Con los chacareras comienzo a cantar. ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro que fue. Dentro de mi rancho colgado de un horcón, tengo un violín, es de algarroba, también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. Te dejamos recomendaciones importantes para prevenir el dengue. Coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia a diario el agua de floreros y portamacetas. Mantén la pileta limpia y clorada. Tira agua hirviendo sobre rejillas y desagües. Renová a diario el agua para tus mascotas. Desechá en bolsas de residuos objetos en desuso. Mantené el pasto corto. Evitemos que el mosquito se reproduzca. Entre todos podemos cuidarnos. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, estoy con nuestro tercer y último invitado. Está con nosotros el señor Miguel Román. Miguel Román, como todos ustedes saben, es politólogo, estudió ciencias políticas en el... ¿Qué tal, en El Miguel? Salvador. ¿Cómo en va, El Salvador. Pipo? Muy bien, ¿Todo ¿cómo bien? estás vos? Todo bien. Bien. En El Salvador, y te recibiste hace ya como 5 años. En la pandemia aproximadamente, creo que fue el 2020, si no me 2020, equivoco. bueno, y cada tanto digo yo, porque en una época lo convocaba muy seguido, pero por ahí él se iba a Australia a vivir 6 meses, volvía, venía a mis programas, se iba a España. Y siempre vuelve siempre, igual. sí, siempre volvés. Así que bueno, Miguel, contanos un poquito cómo ves el tema, cómo ves el mundo, que anda, el mundo está Cambiando, como siempre, ¿no? Siempre está girando para un lado, para el otro. Para el otro, ¿no es cierto eso de la rotación, Sí. como nos enseñaron en el colegio? Un día para allá y otro Exacto. para allá. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad que se hablaba, estaba hablando año 2015 aproximadamente, se hablaba del giro a la derecha de América Latina. Y vos no lo Duró creías. poquito, porque fue una gestión, fue Trump, fue Macri y alguno que otro más. Bolsonaro, hasta ahí, 2019 la mayoría otra vez retomó la senda de la izquierda, pero hoy nos toca vivir nuevamente una alineación política mucho más a la derecha que lo que vivimos ya en el 2015, y más acentuada, ¿no? ¿Cómo lo ves? Contame un poquito, fue muy sorprendente. No sé si fue muy sorprendente. Yo suponía que iba a ganar porque había escuchado a gente que sabe de esto que decía que Trump ganaba. Pero nunca pensé que iba a ganar por esa diferencia. Paliza a Kamala. Sí. A ver, al principio se empezó a notar la diferencia y uno que iba siguiendo cada estado iba notando que por más de que aparecieran muchos más votos a favor de la otra candidata, ya los estados que más o menos Trump controlaba eran suficientes para Claro, llegar por lo menos parece ser a... que hay 7 estados que son los que aportan la mayor cantidad de electores y que de esos 7 estados, 4 le respondían incondicionalmente a Trump. Claro. Hasta últimamente igual muchas encuestas y muchos analistas creían que iba a ser extremadamente Peleada. Empate técnico, decían que iba a haber. Claramente muy... Y es más, y yo por ahí pensaba que podía llegar a ganar Harris porque ella es los demócratas son muy fuertes en California. California aporta una cantidad grande de electores. Pero bueno, se dio como se dio. O sea, pasó algo curioso, y a ver si vos le podés encontrar la explicación. Trump debería de haber sido no votado por inmigrantes y por la comunidad hispanoamericana. Fue todo lo contrario. Y fue todo lo contrario. ¿Y cuál es la explicación? Que la gente está harta, Estados Unidos se ha desindustrializado, ha perdido la capacidad productiva que tenía antes. Bueno, a ver, contanos un poquito, ¿cómo lo ves? En realidad lo que a mi parecer sucedió es que la vara del gobierno
saliente estaba extremadamente Baja. la inflación está siendo increíblemente importante, la baja en la producción. O sea, increíblemente importante para los yanquis. Para ellos, claro, para nosotros no es nada, ¿no? Pero bueno, sí para ellos. Entonces, claro, la única figura que podría revertir eso, y que en realidad lo hizo en su gestión, más allá de todo lo que vos le podés cuestionar o no, fue mejorar sustancialmente la economía. Y bueno, yo, mirá, hoy leí una entrevista a un votante que salía, que creo que fue Nelson Castro que lo entrevistó, y él decía que se parecían a América del Sur por la inflación que estaban teniendo. Y que venía a votar específicamente a Trump para que eso no eso sucediera. Obviamente no tienen la más mínima idea de lo que es estar en América del Sur, pero bueno, pero no imagínate la magnitud de la situación económica para ellos. Sí. Y yo creo que esas cuestiones hicieron que Trump otra vez floreciera. Sí, exacto. Además, se perdió con Biden, se perdió mucho de ese liderazgo mundial que siempre tuvo Estados Unidos, y que, bueno, en un momento, ya con Biden presidente, pero que también le pasó un poco a Trump, era como que el liderazgo de Occidente lo ejercía Angela Merkel. Exacto. Con lo que significa para el orgullo americano eso, ¿no? Y por otro lado, el crecimiento de una manera explosiva de China, ¿viste? Entonces, eran demasiadas cosas. Lo que pasa es que la debilidad del presidente actual de Estados Unidos detonó todo el sistema político estadounidense. O sea, la debilidad de Biden hizo debilitar absolutamente todo. Sí, o sea... Hasta se cayó de una bicicleta igual que de sí. Lo vi caerse en muchos lugares, no de una bici. Bueno. Pero esa debilidad se traspoló a todos los ámbitos de la vida norteamericana, y claramente, como vos decís, el orgullo americano es sumamente contundente, y esto no juega para nada a favor. Vos no te acordarás porque ni habías nacido, supongo, en esa época. En el año 80 gana Reagan las elecciones en los Estados Unidos y fue 8 años presidente, y después su vice, que fue Bush padre, fue 4 años más, ¿no? Reemplaza a Carter. Carter era un personaje por el estilo de Biden. Biden me parece que es perverso, aparte de inútil, es perverso. Carter era inútil, era el que decía no puede caminar y masticar chicle, no puede hacer dos cosas a la vez, ¿no? Entonces fue en ese momento que en Irán habían quedado secuestrado yo creo que no recuerdo si fue un avión o qué. O un vehículo. O yo no sé, infantes creo que eran. El tema es que venían a las largas, asumió Reagan, al día siguiente liberaron todo. Claro. Fue muy simple, yo creo que el tipo le apuntó los cañones, no los cañones. No, ni hablar. Flaco. Hizo lo que tenía que hacer para generar la presión necesaria. Reagan le devolvió el orgullo, the American Proud, como dicen los americanos. Bueno, ¿no? pero es más o menos lo que sucedió con Trump cuando asumió, Reagan ¿no? era un señor. Bueno, Trump es un mamarracho. Es otra cosa, es Trump un es personaje. Otro mamarracho. Vos ya sé a cuál vas a nombrar. Tenemos en consecuencia. Y extranjeros, dale. Que no quiere decir que no puedan hacer las cosas bien, ¿eh? No, obvio. A ver, hoy en día vinculamos a la persona, obviamente, en todas sus formas, al ejercicio del poder, ¿no? Creemos que si viene de tal lado no lo puede hacer, que si se maneja de tal forma no lo va a hacer bien, etc. Pero hay que ser sinceros que últimamente ciertos de estos personajes están demostrando que más allá de su forma, sus maneras, lo que vos quieras, también es cierto, pueden ejercer. También es cierto que los que han estado antes les dejan la vara. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle nombre y apellido. Estamos hablando del presidente actual argentino, que obviamente llega al poder en una situación, creo que inimaginable para muchísimas personas, que no se va a volver a repetir, creo que nunca, porque las características que hicieron que Milei hoy sea presidente fueron únicas de una situación, de un contexto. De las barbaridades que hicieron los anteriores. Probablemente no sea sé si barbaridades, ¿viste? Es la palabra correcta. De los errores garrafales que cometieron,
no solo Fernández, que fue lo peor que le pasó a este país, Macri, Sí, Cristina, es histórico, Néstor, claro. no es reciente. Fue entrar al siglo XXI y meter la gamba Sí, atrás, una sí, la verdad que tras de sí. otra, ¿viste? Y fíjate- mirá que ni Menem ni Alfonsín fueron maravillas. No, pero no, por lo por eso menos, te digo que es ¿viste? histórico. Hay una decadencia histórica que se va acentuando y hoy deriva en que Javier Milei, que pertenece a un ámbito completamente ajeno a la política, etcétera. Era notero, Claro. ¿cómo es que No, se dice? sí, estaba participando del programa. En el programa Fantino, Exacto. Intratables, era Sí, bueno, ha indomable. pasado por un montón de Era lugares. panelista en Exacto. un programa, ¿viste? Y hoy es presidente. Y no solo eso, sino que muy a contramano de lo que todo el mundo por ahí cree, realizó el ajuste creo que más grave en la historia y no hay nadie que lo pueda negar. Sería hipócrita decir que no fue durísimo todo lo que vivimos este año. Todos. O sea, creo que no se ha salvado nadie de enfrentar este nuevo camino económico. Y sin embargo, hoy sigue teniendo una aceptación mucho más que lo esperado, ¿no? Y más que contundente. A pesar de todo eso. Eso es lo más extraño, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que hay algo que es real. A lo No que- mintió cuando estuvo Claro, en campaña. sí. Él dijo que esto lo iba a hacer. Mintió, ¿sabes en qué? En que dijo que el ajuste lo iba a sufrir la casta política. Y él, bienvenido al club de la casta política. Sí, a ver. Él, su La casta no se hermanita, enteró, la casta no se enteró. El La mamarracho gente- que tiene de vocero, ¿cómo que se llama? Adorni. A ese Adorni, que acomodó a toda su familia con unos sueldazos. Entonces, eso es lo que a mí me revienta. Después que el ajuste había que hacerlo, que tenés que investigar Sí, dónde ha obvio, habido corrupción obviamente. e investigarlo y a fondo. Y bueno, después yo prefiero que estén alineados con Estados Unidos, aunque Trump no me guste, Claro. a que estén alineados A ver, con- yo considero que todo lo que sea beneficioso para nuestro país y nuestra economía, bienvenido. Ya hemos probado otras cosas, no han funcionado. Y bueno, es hora de probar otro camino. Bien, No bueno, tenemos opción. ¿cómo lo ves entonces? Hoy se le cayó la oposición, no consiguió quórum para... Para tratar la limitación del Sí, DNU. ¿Qué En realidad creo que ahí juega un rol importantísimo pasó? el PRO. Y Mauri, Exactamente. tu amigo Mauri. Mi amigo Mauri. Claramente hoy en día son una de las patas importantísimas que sostienen en el Congreso al presidente Milei. Obviamente con acuerdos y desacuerdos, con más cercanía, menos cercanía, lo hemos escuchado no hace mucho, criticarse un poco en vivo y en directo, pero bueno, es una sociedad que a los golpes le funciona al presidente, la utiliza todo lo que puede y al parecer da los resultados que ellos esperan, ¿no? Sí, yo te digo que más allá de que gracias al PRO, gracias a Macri no hayan tenido el quórum, a mí que le den poderes ilimitados a un ministro me parece de terror. No, eso no debería suceder, creo que a nadie, O a un presidente. ni al presidente, ni al ¿no? ministro. Creo que todo debe ser en su justa medida. Todo en su En su medida justa y medida. armoniosamente. Y controlado, ¿no? Sí. Porque no cometamos los errores que se cometieron en otros tiempos, Pero ¿no? se siguen cometiendo. Sí, obvio que sí. A ver, Hay una es cosa- esencial, es parte de la esencia de cualquier político No, no, argentino. Sí, tal cual. Yo veo, viste, por ejemplo, oposición. Yo entiendo que hay gobernadores, y cuando te digo gobernadores, te hablo de gobernadores que son o radicales o peronistas, Ok. peronistas como el caso de Jaldo, de, bueno, ya no me acuerdo qué otros, pero que directamente apoyan a mí. Y a mí me parece bien que se apoye un presidente, sobre todo un presidente que hace tan poco que esté y que encontró semejante Sí, sí, sí. desbarajuste en el lugar, ¿no? Exactamente. Y entiendo también que lo hagan, que lo apoyen, priorizando los intereses de su ciudad, de su provincia. Ahora, que desde el gobierno central les digan que si no los apoyan, no les dan un solo centavo más, ya me parece una hijaputez al mejor estilo Cristina Kirchner. Y bueno, por eso hablaba de cometer errores del pasado, ¿no? Entonces que no venga a hacerse el que es Juana de Arco, que viene a cambiar la política argentina, viene a ser las mismas ¿cómo se dice? Garrafaladas que los otros, cosas garrafales como los otros, y encima es un grosero. Es un Cristina Kirchner, nada más que en la vereda de enfrente. Y a veces en algunos puntos Ya es lo estoy preocupante. extrañando, y Es muy preocupante. preocupante. Ya lo estoy extrañando a Pero Macri. no preocupante por él,
Por es el preocupante entorno. por la gente que lo sigue tan fervientemente sin discutir absolutamente Escuchame, nada, ¿no? La política la está manejando la hermana, que la hermana era lo más que había hecho eso era tirar las cartas de tarot. Bueno, pero ¿Viste? colocó un presidente, ¿te parece poco? ¿Te parece mérito Pero poco? queridos, te movías un poco vos y llegabas vos a presidente como estamos. Bueno, Pero dale. no, bueno, nada. La verdad que los índices y las estadísticas y los números van bien para los que entienden economía, para uno que los escucha, las cosas parecieran ir bien. Eso va a hablar de una cierta... Hay como más estabilidad. Mira, aparte uno vive en la calle, compra, gasta, yo tengo mis negocios. Una estupidez, pero ayer me llegó la factura de un servicio. Te sentás de En los 3 años que tengo uno de los negocios, es la primera vez que me llega igual al mes pasado. Que no es poco. No, a mí Que no es ninguno poco. me llega y no tengo negocio. Y es un servicio vinculado a la salud, que ha sido Sí. incrementado de forma desmedida desde noviembre, diciembre hasta hoy. Y me llegó exactamente el mismo valor del mes pasado, lo que me parece un dato importante. Eso no quiere decir que ya está todo solucionado, no quiere decir que las cosas están ideales, pero tal vez vamos bien encaminados. Ojalá, mira, porque más allá de que puede gustarte o no el presidente por sus formas, que me parece un espanto, si las cosas se consiguen, a mí, ¿sabes qué es yo lo vivo diciendo, ya machaco tanto que parezco un disco rayado. A mí lo que me preocupa de esta gestión es la insensibilidad social que tienen. Sí. Que no les importen, ponele que no le importemos los viejos, pues los viejos nos tenemos que morir. Pero no les importan los chicos. Hay chicos que hay un índice de 6 de cada 10 chicos se van a dormir sin comer, sin haber tenido mínimo 3 comidas buenas. Sí. Y si comieron al mediodía en el Con colegio. suerte, sí. En el Con colegio, suerte. viste que tampoco es que le dan lo mejor, qué sé yo, le dan fideo, arroz, bueno, no sé. Sí, lo que se pueda. Lo que se pueda. Pero entonces es una insensibilidad terrible. Y la verdad que, como te dije al principio, fue de una crudeza, pero bestial, lo que tuvimos que sufrir todos en general, pero imagínate la gente que más lo sufre, ¿no? Creo que sí, que fue un poco despiadado, porque claramente en la ecuación, cuando vos planificás un ajuste de estas dimensiones, sabés que en el camino hay un montón de gente que no puede seguir no adelante. puede. Bueno, pero esa gente... ¿Entendés? A ver, criticábamos, por lo menos yo criticaba mucho el populismo de los Kirchner, de Fernández, lo que fuera. El mantener vagos con los planes sociales, gente que no hace un pomete y que por ahí vos cobrabas un plan, tu mujer cobraba otro, y como ya tenían un hijo o 2 hijos de 18, de arriba de 18, cobraban ellos también. Que nadie se va a dar la gran vida con un plan social, pero no necesitaban laburar. Gente muy limitada, muy mediocre, muy que se quedaba ahí, y bueno, a esa gente, en vez de buscar darle la oportunidad de educarlos, de darles trabajo, les tiraban en los planes sociales. En vez de prepararlos para que puedan por su cuenta, ¿no? Yo no te digo, me parece perfecto que el tema de los planes sociales hayan ido investigando quiénes los recibían, cómo los recibían, si merecías o no tenerlo o no. Pero lo que no puedo entender es que no le den una mano. Hay mucha gente en este país que trabaja, gente que se levanta a las 5 de la mañana, se hace a lo mejor 60 kilómetros tomándose un tren, un bondi, lo que sea, para ir a trabajar, vuelve a la casa a las 7, 8 de la noche, que no tiene vida, porque se levanta para ir a trabajar y cuando vuelve reventado a comer, listo para descansar dormir, y volver a trabajar. ¿viste? Que no les importe esa gente, que no haya crédito para gente joven que quiere comprarse un terreno y hacerse una casa. Acá no estamos sufriendo con el lotear, con con el procrear. La verdad que que gente joven que tenía ya, viste, la posibilidad de tener su casa propia vivienda, claro. y para la obra pública. Bueno, y flaco, ¿de dónde saliste? ¿Quién sos? A ver, la verdad que ¿Quién yo te creo juzga? que esta cuestión que vos decís fue parte de esa ecuación, ¿no? Ellos fueron conscientes que llevando adelante estas medidas dejaban a muchos en el camino, pero creo que lo hicieron, no te digo, obviamente no estoy en sus cabezas, pero no creo que lo hayan hecho con la intención específica de lastimar a estas personas que estaban ahí en el límite de sobrevivir con lo justo a no tener nada, pero sí que creo que fue parte de la ecuación y era parte del riesgo
que ellos decidían asumir. Pero bueno, no fue muy fácil para nadie, básicamente. Bueno, eso es como lo ves vos a nivel nacional, y además como vos estás muy cercano a los libertarios, no vas a aceptar que yo critique tanto. ¿Cómo lo ves a nivel local? Una gestión que venía pujante y bueno, precisamente el corte de divisas, por así decir, si bien se siguen haciendo cosas. Sí, se siguen haciendo cosas. Pero obviamente cosas que no se van a poder hacer con el erario municipal. Exactamente. ¿Cómo ves esto? La verdad que veo, como por decirle de una forma, veo como que se está transparentando la capacidad de administración del actual intendente. Claramente hay una gestión hasta el año pasado y hay otra bastante o muy diferente a este año, y se nota, y la gente lo nota. Sin embargo, sigue teniendo una aceptación altísima. Sin embargo, sigue teniendo una aceptación muy importante, pero claramente ya no es la gestión que supo tener en su primera etapa. Veo una gestión que va completamente a contramano de los destinos de Argentina, que a pesar de que todos, tanto desde el Estado como de nuestras vidas privadas, nos fuimos achicando, nos fuimos ajustando, fue un intendente o una gestión que se fue completamente para el otro lado, aumentando tasas, prometiendo beneficios que o no llegaron o tardaron muchísimo tiempo. Los beneficios de alivio fiscal, por ejemplo, que se tramitaron o se prometieron el año pasado, cercano al aumento de impuestos, estuvieron meses y meses pendientes por simplemente faltar la reglamentación. Entonces, todas las personas que deberían haber accedido en ese plazo no lo pudieron hacer. Y yo soy uno de ellos, por ejemplo. Lo puedo decir porque lo viví en carne propia. Entonces, explícalo bien cómo era. A ver, uno de los beneficios era no pagar tasa de habilitación o derecho de habilitación. Fui hace 3 meses, 3 semanas o un mes como mucho, a iniciar mi trámite, y antes de decirme hola, lo primero que me dijeron era todo lo que tenía que pagar. ¿Y cuánto era? Si se puede saber. No lo voy a decir. Pero no lo voy a decir. ¿Era mucho o era una cosa que vos decís, bueno, es un número? Es un número que uno se supone que debe tener en cuenta a la hora de llevar adelante un emprendimiento, ¿no? Obviamente no es lo mismo para mí que para un almacenero, para el dueño de un autoservicio o para una mega empresa, ¿no? Bueno, pero hubo una época, hace mucho, ya hace más de, qué sé yo, de 14 años, no sé si tanto, pero 10, 12 años, en que había un reclamo que hacían los que tenían comercios en los barrios. Por ejemplo, recuerdo exactamente un almacén en San Pedro que decía, yo estoy pagando de seguridad e higiene lo mismo que paga un local, una despensa más grande en el centro de Luján. Y a veces hasta hablaba de que algunos supermercados, los supermercados chicos pagaban lo mismo que ellos. Es que la tasa de seguridad y higiene fue mutando a lo largo de estos años y ha pasado por un montón de parámetros para tenerlo en cuenta. Se ha calculado por empleados, a los que tenían empleados, se ha calculado por ingresos. Ahora en esta nueva etapa se establecen módulos, etcétera. Si sos responsable inscripto, si sos monotributistas tenés como un fijo. Hay una variante muy diversa. Daría la sensación como que ahora está más controlado eso. No. Bueno, no, y tenés que darte una vuelta por cualquier zona de Luján y ver qué tan controlado está, ¿no? O qué tan fácil es acceder para cualquier individuo a poder abonar la tasa de seguridad e higiene. Bien, yo te interrumpí cuando estabas hablando de tu habilitación. Bueno, te pedían un número cuando se suponía que no se iba a pedir nada. Claro, se supone que por ciertas características que uno cumple, no debería abonar ciertas tasas o derechos. Cuando fui, las tasas y derechos se abonaban, y cuando consulté me dijeron que era porque todavía no se había reglamentado. Para esto ya habían pasado 2 o 3 meses. Sí. Y creo que ya ahora, actualmente, ya se reglamentó. Pero y todos los que quedaron en el camino, ¿entendés? Entonces fue como una situación ahí media engañosa. Los comerciantes están un poco enojados. Sí hay un poco de miedo en esto de expresarse contra, pero sí hay mucho disgusto, la verdad.
que tal vez no se nota, pero más tarde o más temprano lo vamos a ver reflejado y probablemente sean en las elecciones del año que viene. Es ahí donde se ve. Exactamente. Bien, eso más o menos con respecto a cómo ves la gestión local. No te pregunto por otros temas porque en el primer bloque estuvo Agustín Musso y estuvimos desgranando temas como viste, seguridad y todo eso, que son otras de las cosas de las que cogea este gobierno. Exacto. Y Miguel, más allá de eso, de todo el análisis que vos podés hacer de lo que pasa a nivel nacional, local o provincial o donde sea, vos seguís siempre muy relacionado y muy cercano a la política. ¿En qué andás ahora? Y yo trato siempre de, esté donde esté, yo sigo lo que sucede en Luján como si estuviera acá presente y ya está participando. Esta charla que estamos teniendo hoy espero sea la última sin encontrarme en actividad, porque pretendo, después de mucho enojo, después de mucha bronca y búsqueda de un espacio que a uno lo represente o que represente más o menos las ideas que uno tiene, tengo pensado emprender nuevamente el camino de la actividad política. Y en eso estoy. En este momento estoy aprovechando un concepto que aprendí en mis años en la Unión Vecinal, que era de ambulancia, ¿no? Y las malas administraciones en general de los espacios, de los referentes, de los partidos, han ido dejando en el camino a un montón heridos. Pero gente muy valiosa, ¿no? Gente muy valiosa que trabajó mucho, que conoce mucho y que entiende mucho de cómo hacer el día a día de la política lujanense. Y estoy en eso, ¿no? Estoy en contactarlos, en buscarlos, en convencerlos, porque algunos están completamente negados con todo lo que tenga que ver con la política. Pero bueno, hace un tiempito que empecé a realizar ese trabajo de hormiga y ya somos unos cuantos ahí que estamos intentando ponernos a andar. ¿Y se puede saber cuál es el espacio? Sí, todavía no lo vamos a presentar así oficialmente porque eso creo que conlleva una situación un poco más formal y preparada, pero sí hace poco recibimos la visita de las autoridades provinciales de Apertura Republicana, un espacio vinculado a Bullrich, pero también afín a la parte más liberal del gobierno, por decir una forma, sin llegar a ser la Libertad Avanza. Y la verdad que nos dieron libertad de acción, de reunión, de convocatoria, de lo que creamos necesario, y estamos tratando de darle un tinte un poco más local, más allá de lo que pasa a nivel provincial, que obviamente se deberá discutir y charlar, y lo que pasa a nivel nacional, pero hoy en día intentamos darle un sentido más, no voy a usar la palabra vecinal, pero sí local. Decime una cosa, Miguel, ¿y quiénes son las autoridades a nivel provincial? Las autoridades que decís vos. El presidente es Luis Parodi. ¿Luis? Parodi. Él es funcionario hoy en Vicente López, pero no funcionario político, sino simplemente es personal de carrera, pero muy abocado a ciertas temáticas como gobierno abierto y ese tipo de cosas. Pero no es una persona que vas a encontrar en ninguna lista participando o algo por el estilo, es más afín a lo técnico. Después referentes como Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, y obviamente a nivel nacional, en este momento, Patricia Bullrich. Bien. Esos serían como los nombres ahí más. Es un espacio relativamente nuevo que empezó siendo un grupo de amigos dedicado a esbozar sobre el pensamiento más liberal que otra cosa, y que dadas las circunstancias políticas locales a nivel país, quise decir, encontraron una forma de poder expresarlo, que es hoy un gobierno medianamente afín a sus ideas, ¿no? Decime una cosa, y eso marca un poco la grieta, o no sé si grieta es la palabra, o el alejamiento de Bullrich del PRO. Mira, a simple vista, y lo hemos visto ya en varias ocasiones, sí hay un distanciamiento, entre Bullrich sí y hay dos variantes del PRO, sobre todo a nivel nacional, pero yo creo que están trabajando duro para que esto se lime, o por lo menos públicamente quede bonito,
para que el año que viene se pueda trabajar juntos. Bien. ¿Qué es lo que deberían hacer, no? A ver, lo hemos charlado 1000 veces en cualquier espacio, de cualquier ideología. Hay que trabajar juntos para que esto salga adelante. Sí, sí, simplemente sí. eso. Yo creo que sí. Acá en Luján nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible para atender aquellas cuestiones que en Luján hoy no están siendo atendidas. Por ejemplo. Básicamente la cotidianidad, el tráfico, las obras inconclusas, hay algo que me pasa muy seguido, que es, al andar en auto lo vas a ver, es que todos los días, todas las semanas se tapan los mismos pozos, que vos vas a decir es una estupidez, pero no, es un despilfarro de recursos en vez de arreglar de una vez por todas, aunque sea ese tramo. Pero no te miento, debo haber visto en la esquina de mi casa arreglar en este año por lo menos 5 o 6 veces el mismo lugar. Como una cuestión de ese estilo, la inseguridad que ya nombraste, creo que la mala administración, el engrosamiento descomunal del Estado municipal. ¿La planta? No solo de la planta no, porque... de los funcionarios. De los funcionarios, ¿Cuántos funcionarios los contratos. Yo la última vez que conté, porque siempre se va modificando, si no me equivoco, eran algo de 38. ¿Cómo 38? Funcionarios. ¿Vos de qué estás hablando? ¿Específicamente secretarías? De funcionarios. Bueno, secretarios, subsecretarios. Sí, no son tantos. 38. Si no me equivoco, la última vez... Pero es que son secretarios, subsecretarios, directores... No, está bien, pero hay áreas que no lo tienen todo. Hay áreas que tienen una sola dirección. A ver, igual no quiero mentir, no quiero decir nada errado. Porque también tenés que tener en cuenta que están los jefes de división. Sí, no, pero eso es municipal. Estamos eso hablando es parte de los que entran con la gestión. Pero Luciani llegó a tener 96. No. ¿Sí? No. Te juro que sí. No puede ser. No. O sea, ahora sería hablar de este tema erróneamente porque no tengo el número exacto. Pero creo que cuando asumió Voto, yo me acuerdo sí. que hubo un periodista que sacó que... No lo podemos buscar ahora, si no lo buscamos Voto enseguida. tenía, ponele 110 funcionarios. Ahí me pareció mucho. 38 no me parece mucho. No, bueno, tal vez estoy... ¿Estás equivocado? Seguramente, puede ser, sí. Yo sé que hay más. Sí, mira, no recuerdo ahora estrictamente, pero para un almuerzo que tuvimos no hace tanto, tenía el número, pero no recuerdo que sea de 3 cifras. Eso sí te digo que no. No. Y lo revisé antes del almuerzo. Creo que no. Ahora no quiero mentir, pero yo estoy sí seguro encuentro que por ahí han creado hay secretarías. Más que antes había. Cuenta. Sí, seguro. El número no lo sé específicamente. Y direcciones que se pagan como es compromisos políticos. Ni hablar, ni lo dudes. ¿Viste? Porque no pasa en esta gestión, pasó en la anterior. Ni hablar, en todas. La anterior, ¿viste? Pero bueno, en consonancia con lo que sucede a nivel nacional, creo que lo más adecuado o lo más inteligente de parte de la gestión local hubiera sido adaptarse a este nuevo mundo de ajuste. El ajuste, eso te lo discuto y te digo porque cuando te dije a Dorni, rajan gente, pero Dorni acomodó a toda su familia. Echan gente que les Él quedó dice que no piso. igual. Él dice que no. Él miente descaradamente, ¿viste? Milei acomodó un montón de gente, de amigotes. Está bien, pero vos pensá en el número que vos. Se echaron en lo que va del año alrededor de 40.000 empleados públicos. Sí. Ya los va a tomar. No, te aseguro que no, pero más allá de eso... No, pero no tiene tanta gente conocida. No tiene pero amigos. más allá de eso, ahí te das cuenta que ¿dejó algo de funcionar? No. ¿Algún organismo murió? Más allá de lo que netamente se eliminaron, pero... Y más allá del número que puede ser simbólico o no, importante o no, que después haya contratado o no la mitad, lo que vos quieras. Que se hayan echado 40.000 personas que no estaban trabajando. No, bueno, lo que sí han hecho, y eso me parece muy bien, han rastreado que por ahí había, ¿cómo es que se dice? Reparticiones que tenían, te tiro un número cualquiera, 50 empleados, de los cuales 15 o 20 no iban nunca. Ni siquiera iban, ¿no? Y es una lástima porque ahí en el Estado, te puedo asegurar, en todos los niveles, hay un montón de gente que le dedica toda su vida al municipio, a la provincia, y lo hace a trabajar básicamente, y lo hace seguramente con muchas veces un sueldo desastroso, y tiene que convivir con personas que ni siquiera fichan, que ni siquiera van a trabajar, que cobran exactamente lo mismo.
Y creo que esta medida es necesaria en todos los ámbitos para poder darle al Estado, de por sí, sea chiquito, grande o mediano, el respeto que debe tener. Gente preparada, con un sueldo acorde a la tarea que ejerce, porque hay que ser sincero de que si no fuera por, yo voy a hablar por lo local, que es lo que más viví, ¿no? Si no fuera por los empleados municipales en muchas ocasiones, hay un montón de cosas que no funcionarían. Sí, sí. Y se da mucho, ¿sabes cuándo? Cuando se hace un cambio de gestión, que te das cuenta que, bueno, a vos te pasó, que estabas todavía ahí, te pidieron que te quedaras en tesorería porque había cosas que no tenían ni idea de cómo manejarlas, ¿viste? Claro. Eso Entonces pasa. es una lástima que esta gente, ¿qué pasa? Es como que siempre nivelamos hacia abajo. El empleado que trabajó toda su vida, que sigue cobrando exactamente casi lo mismo que siempre, ve que entra alguien nuevo, que no tiene la más mínima idea, que ni siquiera cumple el horario y encima gana lo mismo. O más. Sí, ¿Qué va a decir? ¿Para qué me esfuerzo? Totalmente. ¿Para qué me sacrifico viniendo todos los días, dando la cara en muchas situaciones, ni lo dudes? Sí. Entonces hay que empezar a repensar también el Estado local. Bien. Nada de eso. No, bueno, Miguel, ya estamos llegando al final, no sé si querés redondear. Y bueno, contarnos un poquito más qué esto de apertura republicana, cuál es el siguiente paso. Se están instalando acá, se estarán instalando, calculo, también en otros lugares de la provincia. Sí, a ver, hay en otros lugares que ya están más avanzados, obviamente ya están conformados. Estos tienen una preparación interna muy simple, que es como conformar una comisión directiva o algo similar, en la cual, el cual sería el órgano como de centralidad en cada localidad. Nosotros estamos en eso, más allá de que hayamos recibido la visita, ahora estamos preparando lo que sería la parte formal y el siguiente camino es empezar a sumar gente que se quiera... sumar. No, que se quiera sacrificar, porque hay que ser sincero, lo que vivimos esto es 100% sacrificio sin saber el resultado. Sin saber el resultado y a pulmón. Exactamente. Nunca hay recursos, tiempo tuyo de sobra para lo que... Y aparte, el espacio se está conformando con gente que tiene su actividad. El que no es comerciante, es empleado, todo el mundo va a tener que dejar de lado un montón de cosas, o de descanso, o de tiempo con su familia, simplemente sobre por amor al arte, básicamente. Tal cual. Bueno, así que nada, estamos en eso. Muy bien. Te comprometo para que en un mes más o menos volvamos a tener una charla a ver hasta dónde han llegado, si llegan. Vamos a llegar, Bueno. vamos a llegar, vos tranquila que de a poquito. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pepo. No, por favor. Bueno, Miguel Román, tratando de armar aquí en nuestra localidad Apertura Republicana, espacio libertario si se quiere, pero que responde a Patricia Bullrich. Señores, nosotros nos vamos yendo. Les recuerdo que mañana, 14 de noviembre, de 12 a 13:30, va a haber una charla en la Biblioteca Meguino, aparte de que va a haber control sobre el tema de la diabetes. Todo esto hecho pergeñado por Adilú. Y también les recuerdo que el viernes 15 a las 20 horas en el Salón de Eventos de País, María Teresa Tartaglia va a presentar su libro sobre la Sociedad de las Hermanas de los Pobres, que fue lo que dio origen a nuestro hospital y que después con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en lo que es la actual cooperadora del hospital. Nos vamos yendo. Muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes, muchísimas gracias a Javier Vallejos, que está tras las cámaras, y como les digo siempre, muchísimas gracias a todos ustedes, que son los que hacen posible que este programa esté transitando su 11º año y con mucho éxito. Buenas noches y muchas gracias.